Bienvenidos a OVNIs y demás paranormalidades, donde la realidad y la ficción se entrelazan en una danza cósmica. Nos sumergiremos en la vastedad del universo, explorando avistamientos OVNI, desentrañando los secretos de la parapsicología. Pero entre las sombras de lo paranormal, también daremos voz a una sección única, los oscuros relatos de los asesinos seriales argentinos. Prepárense para un viaje que desafiará sus creencias y los llevará a lugares inexplorados de la mente humana. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, depende de la hora del día en que estén escuchando este podcast. Mi nombre es Luciano Camarero y esto es OVNIs y demás paranormalidades. Y hoy, como todos los programas, tenemos uno muy bueno. Voy a contar una experiencia muy personal, es una experiencia que me dio el pie para que pueda incursionar en este tema del fenómeno OVNI. Le voy a contar una de las primeras experiencias que tuve con la vida extraterrestre. Más tarde vamos a hablar sobre qué hay después de la muerte o qué pasa cuando morimos. O esas experiencias cercanas con la muerte, que ha sucedido muchas veces y de hecho muchos personajes famosos han vivenciado este tipo de situaciones. Más tarde vamos a hablar sobre una investigación muy cortita que hice sobre una piedra que facilita la comunicación con los extraterrestres. Algo muy inusual, algo que mucho no se ve, pero bueno, me llegó esa información y quise investigar un poco más en profundidad de qué se trataba. Y por último, en la sección de policiales, de estos asesinos seriales, vamos a hablar sobre los nenes de la heladera. Un caso estremecedor que pasó hace no mucho tiempo. Y ahora sí, arrancamos. Desde niño siempre tuve gran admiración o curiosidad por los diversos fenómenos paranormales que son muy comunes en nuestro mundo. Pero mi gran pasión, por decirlo de alguna manera, son y serán los ovnis. Desde pequeño siento que no pertenezco a este planeta. Yo sé que vengo de otro mundo. De hecho, todos venimos de otro planeta, pero a mí no me lo dijo nadie, sino que siempre lo supe. Ahora, no sé de qué planeta ni de qué galaxia seré, pero puedo confirmar que no pertenezco a la Tierra. Tal fue así siempre mi interés por saber de dónde vengo, que a la edad de 11 años le pedí a mi padre que me lleve de vacaciones a Capilla del Monte, porque quería conocer el Cerro Uritorco y meterme en la ciudad de Erx. Y sí, fantasías de un niño acorde con la edad. Así que con toda la voluntad del mundo y para cumplir uno de los tantos sueños, mi padre, ese verano, organizó todo para ir de vacaciones a ese lugar mágico, lugar de ensueño que solo el que ve con el corazón puede apreciar las maravillas que nos presenta y disfrutarlas con total plenitud. Fuimos a los Terrones, al Zapato y a muchos otros sitios turísticos de aquella legendaria provincia y por fin subimos al Uritorco.
Habíamos ido con una familia vecina, muy amiga nuestra, de José Cepaz. Mis padres, en aquella época, fumaban muchísimo, por lo tanto subían el cerro a paso de tortuga. No quise seguir su ritmo, subí con mis vecinos y ellos se quedaron atrás. Nosotros ya estábamos llegando a la cima cuando voy a contar lo que relataron mis padres esa tarde entre los mates posteriores a la siesta. En uno de los descansos se pararon a tomar un poco de agua y a observar el paisaje. Mi mamá, como es de hablar con cualquier persona que se le cruce por el camino, lengua floja le digo yo, comenzó a entablar una conversación con un hombre muy alto, de pelo corto, color castaño claro, tez muy blanca y ojos bien celestes. Tenía un buzo color rojo y un cuerpo bastante robusto, aunque flaco. El pantalón no se lo veía ya que estaba sentado en el precipicio. Fue por eso que mi madre se le acercó y le preguntó: ¿qué hace ahí? ¿No le da miedo estar sentado así? No, contestó el hombre, sosteniendo una cámara de fotos que tenía colgada a su cuello. Ya estoy acostumbrado a estar así. Siempre vengo a este lugar y nada me da miedo. Conozco el cerro de memoria. Mi padre, que no estaba prestando atención a la conversación, le dijo a su esposa que se rendía, que volvería al principio porque no podía respirar más y estaba muy cansado. El fotógrafo, desde su lugar, se dio vuelta y le comentó a mi padre que no lo haga, que no se rinda y que lea un cartel que había pintado en una pared del cerro con aerosol negro. El mismo decía: respire profundo y siga. Mi mamá lo hizo y sintió correr por su cuerpo una energía, una electricidad que iba desde su nariz, pasaba por sus pulmones y se metía por todo el cuerpo entre las venas, hasta oxigenar el cerebro. Mi padre siempre fue muy escéptico y no creía en estas cosas, así que dijo: yo no leo nada, yo me voy. No, Pichi, lo detuvo mi madre. Yo me siento como nueva, siento que no subí absolutamente nada. No me duelen ni las piernas. Inténtalo, que no vas a perder nada. Así fue que lo hizo, sintiendo la misma sensación que su mujer. Y tampoco podía creerlo. Se despidieron del hombre que seguía sentado en el abismo y sacando fotos. Y nunca más se lo cruzaron. Pero, para su sorpresa, antes de que ellos lleguen a la cima, a las 3 cruces que había antiguamente en la punta del cerro sagrado de los Comechingones, el hombre estaba allí, sentado en la misma posición que tenía en el descanso anterior. Mis padres se percataron de esto, pero pensaron: tal vez nos pasó y no nos dimos cuenta. Raro, porque es un tipo muy grandote para no verlo y con ese buzo rojo no pasa desapercibido. Pero se quedaron mirando el hermoso paisaje que puede apreciarse desde allí arriba por unos minutos y comenzaron el descenso. El señor de pelo castaño continuaba allí sentado, contemplando el abismo desde la cima del cerro Uritorco. No podían creer lo que sus ojos otra vez veían al llegar al pie del cerro. Nuevamente, el muchacho estaba allí, antes que ellos, como la vez anterior, pero esta vez parado. Y en ningún momento, como en la vez anterior, en ningún momento lo habían visto pasar. Vamos, Rosy, dijo mi padre un poco asustado. Mejor vamos a casa. No quiero pensar en que este flaco puede ser un extraterrestre. La reflexión de mi padre es muy valiosa, ya que hay que tener en cuenta que él nunca creyó en nada y mucho menos en seres inteligentes de otros mundos viviendo en nuestro planeta. Pero por lo que contaba mi madre,
se lo veía muy asustado y convencido de que esto podría llegar a ser cierto. Entonces, ¿se cruzaron mis padres con un extraterrestre en el Cerro Uritorco? La respuesta a esa pregunta solo la sabe el muchacho del buzo rojo. Esta historia es 100% real. El que la quiera creer, que la crea, y el que no, se lo pierde. Muchas veces parece que las películas son solo fantasías y esas fantasías se trasladan a nuestros pensamientos y muchas veces también parece que creemos en las fantasías de las películas. Sobre todo, bueno, hay una película que realmente a mí me llena de mucha emoción, no solamente por la hermosísima historia de amor, sino también porque desde que estudié parapsicología con el gran profesor Fabio Serpa, me di cuenta que esta película tenía muchísimo de verdad. Estoy hablando nada más ni nada menos que de la película Ghost, la sombra del amor. Es una película muy linda, que a su vez también tiene muchísima verdad. Pero ¿será cierto en realidad? ¿Será cierto lo que sucede en esa película? Al protagonista nunca... Supónganse que esa película está basada en hechos reales. Supónganse. Al protagonista o al personaje principal no se le puede preguntar porque ya está muerto, a más no ser que como el personaje que hace Guppy Goldberg, que es de medium, pueda comunicarse con él, etc. Pero este hombre no volvió de la muerte para explicar lo que vivió o lo que sintió, como ha pasado con tantas personas, como ha pasado ni más ni menos con el querido y recordado presentador y periodista Víctor Sueiro. ¿Se acuerdan de Víctor Sueiro, que vio la luz? Que él era un periodista muy reconocido, muy serio, y a partir de que tuvo una experiencia cercana a la muerte, cambió su vida por completo y se dedicó más a la espiritualidad y no tanto al periodismo. O sea, empezó a investigar, pero no hechos comunes como los de cualquier periodista, sino comenzó a investigar este tipo de fenómeno, ya que él al principio pensó que había sido un sueño, pero en realidad vivió una experiencia que después se dio cuenta que no había sido el único. Y lo que ocurre del otro lado es uno de los enigmas que nos acompaña desde los inicios de la humanidad. Nacemos sabiendo que la muerte será nuestro irremediable final, pero más allá del consuelo que intentan dar las religiones, el miedo que nos provoca parece ser inevitable. Es cierto, ¿quién no le tiene miedo a la muerte? ¿Quién no le tiene miedo a la muerte? Sucede que hasta ahora la ciencia no ha logrado ofrecer algún tipo de explicación sobre lo que ocurre en ese preciso momento. En este sentido, para sentir algo de tranquilidad, solemos acudir a quienes dicen haber cruzado el túnel y regresado a la vida para intentar conocer lo que nos espera en el más allá. Estos son algunos de sus testimonios. ¿Mito o verdad? Cada uno sacará sus propias conclusiones.
Los une la misma condición. Todos fueron declarados clínicamente muertos durante tiempo y luego resucitaron. Por eso decidieron compartir sus experiencias y sensaciones sobre cómo fue abandonar este mundo, aunque haya sido solo por algunos segundos. El debate comenzó en la plataforma Reddit cuando un usuario compartió su historia relatando que había partido de este plano y luego había sido revivido por los médicos e invitó a las personas a hacer preguntas sobre la terrible experiencia. Rápidamente, según el medio, decenas de personas compartieron sus propias experiencias con la muerte. Fueron muchos los que pudieron recordar sensaciones, sentimientos e incluso visiones de cuando estaban fallecidos. Entre los que podían recordar hubo tan llamativas como sorprendentes similitudes, ya que muchos aseguraron que habían visto lo mismo. Me estaba haciendo un angiograma, estaba completamente despierto mirando la pantalla y hablando con el médico cuando las alarmas comenzaron a sonar y todos entraron en pánico, contó un usuario. Y detalló sobre ese instante: mi mundo se volvió suave y brumoso y todo se volvió negro. Lo siguiente que recuerdo fue abrir los ojos y escuchar a un doctor decir: lo recuperamos. Fue realmente una sensación de paz, más que nada. Me quedé plano durante unos 40 segundos. Fue como quedarme dormido sin soñar, sin sentido de identidad, contó otro. Me derrumbé durante una presentación de clase un día, agregó un tercer usuario. Toda la respiración y la circulación sanguínea se detuvieron. Sentí como si estuviera cayendo en picada por un agujero sin fin mientras mis compañeros pedían ayuda a gritos. Fui revivido y todavía no recuerdo el poco tiempo antes y después de mi muerte. Esa sensación de abandono del cuerpo se reiteró en varios testimonios de la plataforma. Recuerdo un poco del viaje en ambulancia, pero no de mi propio cuerpo. En serio, fue lo más extraño que he experimentado, sostuvo otro en este sentido. Finalmente, un seguidor que pasó por una experiencia similar describió la situación mencionada a la famosa luz que muchos aseguran haber visto. Estaba parado frente a una pared gigante de luz. Se extendía hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha hasta el límite en donde podía ver, rememoró. Es como poner los ojos a unos 10 centímetros de una bombita fluorescente. El siguiente recuerdo que tengo es despertarme en el hospital. Qué locura, ¿no? Locura o no, qué cosas, qué experiencias tan grandes, tan importantes. Fíjense que todos pasaron básicamente por lo mismo y son personas que no se conocen, son personas muy distantes, personas que no tienen absolutamente nada que ver una con otra, pero han tenido esa experiencia y básicamente experiencias muy similares. Recuerdo que mi mamá me contó también que ella tuvo una experiencia cercana a la muerte en una de sus tantas operaciones y ella cuenta estar como flotando en el aire en un lugar con muchas nubes, con muchos colores. Ella veía algo así como un arco iris y se sentía en paz, se sentía muy pero muy feliz. Y cuenta también que no quería regresar de esa sensación de paz y de tranquilidad
pero los médicos pudieron rescatarla. Ella era chica, tenía entre los 10 y 11 años aproximadamente. Y fíjense ustedes que hay diferencias en estas historias, pero también hay muchas similitudes. Y mucha gente que ha pasado por esto siente esa sensación de paz que es indescriptible, que solo el que vive una experiencia cercana a la muerte la puede expresar, pero el que lo está escuchando no puede saber con exactitud, porque ya les digo, les vuelvo a repetir, es algo que no se puede contar, no se puede sentir si no lo viviste. Como expliqué en programas anteriores, existen 6 tipos de contacto extraterrestre. Vamos a recordarlos, vamos a repasarlos, porque tal vez vos estés escuchando este podcast la primera vez y siempre está bueno recordar las cosas importantes, las cosas que nos enseñan a entender un poco más la vida extraterrestre. Como les dije, existen 6 tipos de contacto, extraterrestre. El primer tipo, cuando el testigo ve la nave, ve el objeto volador no identificado, ve la nave extraterrestre. El segundo tipo, cuando el testigo ve la huella que deja, o cuando esta nave deja una huella. Nave o ser también, puede ser una nave o puede ser las huellas de los seres, ¿sí? El tercer tipo de contacto es cuando el testigo ve al tripulante de la nave, o sea, ve al ser extraterrestre en persona, en carne y hueso. Los contactos del cuarto tipo son los más temidos, son los contactos donde el testigo ingresa a la nave y es intervenido quirúrgicamente por estos seres que, muchos casos, la mayoría de los casos, fueron muy traumáticos. También existe otro tipo de contacto del cuarto tipo, yo le digo el 4,5, son las visitas de dormitorio, que el extraterrestre, en lugar de que el testigo sea abducido, el extraterrestre ingresa a tu cuarto y hace prácticamente lo mismo que hace cuando el testigo ingresa a la nave. Luego existen los contactos del quinto tipo, que son las comunicaciones telepáticas con los seres extraterrestres, que de esto vamos a hablar en un ratito, en segundos nada más. Y por último existen los contactos del sexto tipo, que la comunicación extraterrestre se produce a través de las señales de radio. Yo siempre pongo el ejemplo de la película E.T., cuando este ser inventa una radio, una máquina, con los juguetes de Elliot, para poder comunicarse con sus seres queridos, con su familia, y que lo vengan a rescatar. Obviamente que Spielberg ilustró muchísimo de una manera muy tierna esa comunicación, pero básicamente sería eso, el contacto del sexto tipo. Y como les dije, vamos a hablar sobre los contactos del quinto tipo,
que es la comunicación extrasensorial, la comunicación telepática. Esto lo escribí en el año 2013. Sí, 2013. Así que se los voy a leer tal cual. Escribí este informe para la revista de Fabio Serpa, El Quinto Hombre, que es una revista de carácter digital. Hace unos días atrás me llegó el mensaje de una persona que trabaja con medicinas alternativas haciendo gemoterapia, que es una curación a través de las gemas y aguas mineralizadas con esa energía a través de la radiestesia, técnica con la cual se da un diagnóstico áurico de la persona y se pueden dar datos precisos de la enfermedad que posee el paciente. En donde me decía que tiene una interesante piedra que facilita la comunicación con extraterrestres, según el vademecum vigente, que maneja ella para poder atender con una gran responsabilidad y compromiso a sus pacientes. A esta persona la conozco hace muchísimos años y es alguien que no va a bromear sobre estos temas, sobre todo cuando también se trata de su propio trabajo. Creyendo en sus palabras, le pedí el nombre de la piedra y fue esto lo que investigué extrayendo información de diversos sitios de internet. En cuanto a la información física y química, la yatuquita es un mineral de clase de los inosilicatos y dentro de esta pertenece al llamado grupo de los piroxenos. Fue descubierta en el año 1915 en la mina de Yatuq, en Bisbee, en el estado de Arizona, Estados Unidos, siendo nombrada así por el nombre de la mina. Es un silicato hidroxilado de cobre, puede ser confundida con la plancheíta. Además de los elementos de su fórmula, suele llevar como impurezas hierro, magnesano, magnesio, calcio y agua. Es un raro mineral de formación secundaria en la zona de oxidación y de los yacimientos de minerales del cobre a partir de la alteración de la malaquita. Suele encontrarse asociado a otros minerales como crisocola, ajoita, malaquita, cuarzo o hematita. Pero lo que nos compete a nosotros es la siguiente información: la mística de la piedra. La yatuquita es de color azul, claro y oscuro, verde o turquesa y es moteada. Yatuquita influye mucho en la comunicación, es una piedra ideal para personas que trabajan como medium, las que canalizan energías y o mensajes de los planos superiores y las que utilizan el tarot o el péndulo, entre otros instrumentos espirituales. La piedra fortalece la intuición y el contacto con guías, ángeles, difuntos y otras fuentes de información espiritual. Además, mejora la interpretación y facilita una traducción clara al receptor de esta información. Puede usarse para desarrollar habilidades psíquicas como la escritura automática y la telepatía. También tiene efectos positivos en la enseñanza y el traspaso de conocimientos de todo tipo, por ejemplo, profesores y entrenadores. Mejora la comunicación mediante el buen entendimiento del mensaje y una explicación y expresión clara hacia el receptor, por ejemplo, a los alumnos. Facilita una comunicación sincera, pura y entendible. Físicamente, la yatuquita tiene efectos positivos en las amígdalas y el vaso. Es eficaz contra cualquier tipo de dolencia menor. Trata el dolor de garganta, incrementa la coagulación sanguínea y limpia bloqueos de las estructuras intercelulares. ¿Cómo se puede aplicar esta piedra? Bueno, se puede situar en el lugar adecuado para la sanación. En forma de elixir, sirve como tónico general. El cuidado es mejor no exponer la yatuquita ni al agua
ni a la luz directa del sol. Sus signos del zodíaco son Tauro y Libra. La Yutakita se asocia al chakra del corazón, o sea, el cuarto chakra, el chakra de la garganta, que es el quinto, el del tercer ojo, que es el sexto, y el coronario, que es el séptimo chakra, o sea, desde el corazón hacia la cabeza. ¿Qué tiene de raro esta piedra? Que puede ser muy difícil de encontrar. Es por eso que si la encuentran en algún lugar sale muchísima plata. Eso es una lástima porque yo me la quería comprar y no puedo. Y bueno, ¿y de dónde es esta piedra? Esta piedra se encuentra en Argentina, en Estados Unidos, Alemania, Australia y Sudáfrica. Está claro que esta piedra sirve para la concentración y la comunicación entre los demás y con nosotros mismos, con el universo en general. Pero hay que tener cuidado con esto siempre, porque acá entra en juego el diablo que llamamos ego. El ego que es algo que... ¿Vieron cuando cuando vemos los dibujitos, por ejemplo, de Tom y Jerry o de los Simpsons, en donde no saben si hacer el bien o el mal? Bueno, ese juego entre el bien y el mal es el ego. A ver, ¿qué me conviene a mí? El yo soy importante, yo soy bueno, yo soy esto, yo soy lo otro. Creerse mejor persona, o creerse mejor estudiante, o creerse mejor tal cosa, o sentir poder. Ese es el ego. El ego que nos controla. Nos controla porque somos débiles, pero nosotros, como seres humanos, como seres pensantes, podemos controlar muy bien al ego. La Yutakita es una gema sanadora, no es una piedra mágica. Como toda medicina, hay que utilizarla siempre con muchísima precaución, ya que nuestros deseos de ser los mejores pueden jugarnos muy en contra y terminar realmente desequilibrados mentalmente. Nunca debemos usar estas gemas por nuestra cuenta, así como tampoco automedicarnos. Ante cualquier duda, consulte con un especialista en este tipo de terapias que, por experiencia propia, son muy efectivas. Durante 19 días, la rutina apacible a la que estaban acostumbrados abandonó a los vecinos de la pequeña ciudad costera de Valeria del Mar. Era el invierno de 1984, pero no fueron las inclemencias del clima lo que sacudió entonces a los lugareños, sino un brutal doble homicidio, el de dos hermanos de 7 y 8 años. Un caballo blanco desbocado desencadenó azarosamente la tragedia la tarde de aquel 17 de julio. Roberto y Fernando Mondaque jugaban en la puerta de su casa cuando vieron pasar al animal y se les ocurrió seguirlo para domarlo. Y ya nunca más volvieron. Esa misma noche, sin noticias de ellos, empezó la dramática carrera contrarreloj para dar con los hermanos y la búsqueda de la que participaron familiares y vecinos, además de la policía. Recorrió 350 manzanas y al menos 150 hectáreas de médanos antes de extenderse también a los pueblos vecinos. Pero los chicos no aparecían y en el aire se respiraba la desesperación.
Al día siguiente de la desaparición, una vecina declaró haber visto pasar a los hermanitos Mondake por la avenida que une el centro de Valeria con la ruta 11, junto con un joven de unos 20 años mal entrazado. No le llamó la atención en ese momento y no lo comentó con nadie. Fue la única testigo directa de lo que podría haber sido el secuestro de las víctimas. Se rastrillaron todas las casas desocupadas, los jardines, los patios, los pozos ciegos, las obras en construcción, los cruces de caminos, los médanos alejados. Pablo y Berta, los padres de los nenes, ya no sabían qué hacer ni a quién más pedirle ayuda. Entonces hizo su aparición un nuevo personaje en la historia: un parapsicólogo. No busquen más, detengan todos los rastrillajes, indicó el vidente, y para sorpresa de todos explicó: los niños no se encuentran más de 50 metros de su casa. Eso es todo lo que percibo. El horror salió a la luz el 5 de agosto, no muy lejos de donde vivían los Mondake, tal como lo había vaticinado este adivinador. No obstante, lo que había ocurrido con los hermanitos no tenía nada de sobrenatural. Una familia que había terminado sus vacaciones de invierno y se preparaba para emprender el regreso a su casa fue la clave para ponerle fin a la incertidumbre de la forma menos pensada. Al parecer, la hija del matrimonio se había quedado rezagada y cuando el padre, que estaba cargando el auto, mandó a buscarla con su hermano, el adolescente volvió y dijo que la nena no quería volver porque estaba enojada, ya que los nenes de la heladera no querían jugar con ella. Al abrir la Siam a Bochita, el hombre vio a Roberto y Fernando Mondake. Sus cuerpos estaban desnudos, con signos de haber sido golpeados y violados. La autopsia no hizo más que profundizar el calvario, que ya a simple vista podía advertirse que habían sufrido las víctimas. De acuerdo al informe de los forenses, los nenes habían muerto 12 días antes de que encontraran sus cuerpos. Ambos habían sido violados en reiteradas ocasiones y presentaban fracturas y aplastamiento de huesos. Pero el dato más escalofriante fue que Roberto todavía estaba vivo cuando él o los asesinos lo encerraron en la heladera. Un albañil de 19 años llamado Matías Escobar fue el primer sospechoso del caso. El joven fue detenido en Mar del Plata después de que un grupo de vecinos lo denunciara por irrumpir en una casa. En su declaración en la comisaría dijo que había llegado a la ciudad en la caja de un camión junto a otros 2 hombres. Nos escapamos porque matamos a 2 nenes en Valeria del Mar, afirmó. Siempre en base a su relato, uno de sus cómplices era un tal Enrique y el otro sujeto se apellidaba Rosas. Entre los 3, declaró, engañaron a los hermanitos y los llevaron hasta una casa abandonada donde abusaron sexualmente de ellos y los asesinaron. La policía buscó durante semanas a los 2 presuntos cómplices de Escobar sin éxito hasta que finalmente se reveló la verdad. No existían ni Enrique ni Rosas. El albañil había mentido y era el único responsable de violar, torturar y asesinar a los hermanos Mondake, pero, como ya era de esperar a esa altura, tenía problemas mentales. Tras ser derivado al Hospital Neuropsiquiátrico de Melchor Romero, Escobar fue sometido a las pericias psicológicas y psiquiátricas correspondientes y los médicos que lo revisaron lo declararon insano.
Según la opinión de los especialistas, el albanil exteriorizaba un estado de hiperexcitación nerviosa acompañado de irregularidades psicomotrices, indicadores de un estado de alineación mental. Escobar era inimputable. ¿Y qué pasó con él después de todo aquello? Es un misterio que corresponde a otra historia. Tampoco se reconoce qué fue de la familia Mondaque después del trágico verano del 84. Roberto y Fernando, las víctimas, conocieron la cara más cruel del ser humano cuando solo eran 2 nenes y todavía hoy, después de casi 40 años, después de 40 años, descansan sin paz porque nadie pagó por lo que hicieron. Qué terrible, qué tremenda historia, muy triste, muy terrorífica, pero fíjense cómo fue descubierto. No solamente por el parapsicólogo que dio indicios de dónde podrían estar estos nenes o el cuerpo de estos nenes, sino que la nena que se estaba preparando para ir, no se quería ir porque sus amiguitos, invisibles para el resto, pero visibles para ella, no querían jugar más con ella. Ella veía los fantasmas de estos nenes que estaban, sus cuerpecitos moribundos, muertos, en la heladera. Un caso policial y paranormal que fue muy triste, y hoy a 40 años de esto es algo que no se puede creer, es algo inentendible. ¿Cómo una persona puede hacer semejante atrocidad? Y no justifiquemos su psiquiatría, no justifiquemos su estado mental, porque así cualquiera zafa. Está loco por lo que hizo. No, por más que esté loco, por más que esté enfermo, no tiene perdón de Dios ni de nadie. Y una persona así, por más que sea inimputable, tiene que pagar mucho por lo que hizo. Bueno, gente, se nos terminó el programa. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias por conectarse con este podcast, con este ovnis y demás paranormalidades. Espero que la hayan pasado tan bien como la pasé yo. Nos volvemos a encontrar en el siguiente programa, que les prometo será estremecedor. Besos y abrazos para todos. Que tengan muy buenos días, muy buenas tardes o tal vez muy buenas noches. Mi nombre, Luciano Camarero, y esto fue OVNIs y demás paranormalidades.